El hospital más oscuro en el que trabajé como residente. Lo que vi aún me atormenta. Mi nombre es Dr. Miguel Hernández, y lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción de la medicina y de la vida misma. Era el año 2018. Tenía 28 años y acababa de comenzar mi residencia en medicina interna en el Harbor General Medical Center, un hospital público ubicado en el área sur de Los Ángeles. Después de 4 años de carrera médica en UCLA y otros tantos preparándome para el examen de residencia, finalmente había conseguido mi lugar en uno de los programas más demandantes del país. Harbor General no era precisamente el hospital de mis sueños. Con sus pasillos grises, luces fluorescentes parpadeantes y el constante aroma a desinfectante mezclado con algo indefinible, el lugar tenía una atmósfera que pesaba sobre todos nosotros. Era un hospital nivel 1 de trauma, lo que significaba que recibíamos los casos más complicados y desesperantes de la ciudad. Heridas de bala, sobredosis, accidentes automovilísticos brutales y todo tipo de emergencias médicas que otros hospitales no podían manejar, terminaban en nuestras puertas. Como residente de primer año, mis días comenzaban a las 4:30 de la madrugada y terminaban cerca de las 10 de la noche, si tenía suerte. Los turnos de 16 horas eran considerados cortos, y los fines de semana trabajaba guardias de 30 horas seguidas. Mis padres, inmigrantes mexicanos que habían sacrificado todo para que yo pudiera estudiar medicina, me llamaban cada domingo preocupados por las ojeras profundas que veían por videollamada y mi pérdida evidente de peso. «Mijo, te ves muy flaco. ¿Estás comiendo bien?», me preguntaba mi madre con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las madres mexicanas pueden expresar. Le mentía diciéndole que todo estaba bien, que era normal estar cansado durante la residencia. No le contaba sobre las noches en vela, sobre los errores que casi cometía por el agotamiento, o sobre la sensación constante de que no sabía lo suficiente para mantener a alguien con vida. El doctor Richard Morrison era nuestro jefe de residentes, un hombre de unos 45 años con canas prematuras y una reputación de ser implacable pero justo. Durante mi primera semana, me llevó aparte después de un turno particularmente difícil, donde habíamos perdido a un niño de 8 años por complicaciones de una apendicitis. «Hernández», me dijo mientras nos dirigíamos a la cafetería casi vacía a las 11 de la noche, «sé que esto es abrumador. Todos pasamos por lo mismo durante el primer año. Pero hay algo que debes entender sobre este lugar». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Harbor General ha visto más muerte y sufrimiento que cualquier otro hospital en la costa oeste. Hay casos que van a desafiar todo lo que aprendiste en la escuela de medicina. Casos que van a hacer que cuestiones no solo tu conocimiento médico, sino tu comprensión del mundo». En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Pensé que se refería a la complejidad médica, a los casos raros que aparecen en los libros de texto, pero que rara vez se ven en la práctica. No sabía que se refería a algo mucho más profundo y perturbador. Mi área de rotación durante los primeros 3 meses era el ala este del hospital, específicamente los pisos 7 y 8, donde se manejaban los casos de medicina interna más complicados. El piso 8 tenía una reputación particular entre el personal. Las enfermeras evitaban trabajar ahí cuando podían, y los residentes más experimentados a menudo encontraban excusas para intercambiar turnos cuando les tocaba cubrir esa área. «Es un piso pesado», me explicó la enfermera Sandra Morales, una veterana de 15 años en el hospital, durante mi primer día en el área. Sandra era una mujer robusta de origen salvadoreño, con manos firmes y una mirada que había visto demasiado. «No sé cómo explicártelo, doctor, pero ahí arriba las cosas son diferentes. Los pacientes tardan más en recuperarse, algunos nunca lo hacen, y otros». Se quedó callada, moviendo la cabeza como si tratara de alejar un pensamiento desagradable. «¿Otros qué?», le pregunté ajustando mi bata blanca nueva que todavía olía a almidón. «Otros simplemente se van. No mueren, doctor. Se van, como si algo los estuviera llamando». La primera semana en el piso 8 transcurrió sin incidentes mayores. Atendí casos típicos: neumonía en ancianos, descompensaciones diabéticas, insuficiencias cardíacas.
Nada fuera de lo ordinario. Comencé a pensar que las historias sobre el piso eran solo supersticiones del personal, leyendas urbanas que crecen en lugares donde la muerte es una visitante frecuente. Fue durante mi segunda semana cuando conocí a la paciente que cambiaría mi vida para siempre. Su nombre era Elena Vázquez, una mujer de 34 años que había llegado al hospital 3 días antes de que yo comenzara mi rotación en el piso 8. Según el expediente médico, Elena había sido admitida por un cuadro de fiebre persistente, pérdida de peso significativa y dolor abdominal que había estado presente por casi un mes. Los estudios iniciales mostraban anemia severa, elevación de marcadores inflamatorios y algunas anormalidades en las enzimas hepáticas, pero nada que apuntara a un diagnóstico específico. Elena había llegado sola al hospital, no tenía familia conocida en Los Ángeles, y el único contacto de emergencia en su expediente era un número telefónico que ya no funcionaba. Había trabajado como empleada doméstica para varias familias en Beverly Hills, hasta que la enfermedad la obligó a dejar de trabajar. Sin seguro médico y con recursos limitados, Harbor General era su única opción. La primera vez que la vi, estaba acostada en la habitación 812, mirando por la ventana que daba al estacionamiento del hospital. A pesar de la palidez evidente y la pérdida de peso que mencionaba su expediente, Elena mantenía una belleza natural que llamaba la atención. Tenía cabello negro largo, aunque ya comenzaba a mostrar signos del tratamiento y la enfermedad, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que parecía contener historias no contadas. Buenos días, señora Vázquez. Soy el doctor Hernández, el nuevo residente que estará a cargo de su caso, le dije en español, notando inmediatamente el alivio en su rostro al escuchar su idioma nativo. Gracias, doctor. Los otros médicos son muy amables, pero es difícil explicar cómo me siento cuando no puedo hablar en español, me respondió con una voz suave pero fatigada. Durante esa primera consulta, Elena me contó su historia. Había llegado a Estados Unidos 5 años atrás desde un pequeño pueblo en Michoacán, México. Como muchos inmigrantes, había trabajado en empleos que no requerían documentación legal, siempre viviendo con el temor de ser deportada. La enfermedad había comenzado gradualmente. Primero fueron las noches sin sueño, luego los sudores nocturnos que empapaban las sábanas. Después vino la pérdida del apetito y finalmente el dolor constante en el lado derecho del abdomen. Doctor, yo sé que algo está muy mal conmigo, me dijo, apretando las sábanas entre sus manos. No es solo la enfermedad, es algo más. Por las noches siento como si alguien estuviera en mi habitación, pero cuando abro los ojos no hay nadie. Atribuí sus palabras al estrés de la hospitalización y posiblemente a los efectos secundarios de la medicación. Era común que los pacientes hospitalizados experimentaran alteraciones del sueño y ansiedad. Le aseguré que íbamos a encontrar la causa de sus síntomas y que pronto se sentiría mejor. Durante los siguientes días, coordiné una serie exhaustiva de estudios para Elena. Tomografías computarizadas del abdomen y pelvis, resonancias magnéticas, análisis de sangre especializados, cultivos para descartar infecciones exóticas e incluso consultas con especialistas en enfermedades infecciosas y hematología-oncología. Cada estudio que regresaba normal me frustraba más. Las tomografías mostraban una ligera hepatomegalia, pero nada más. Los marcadores tumorales estaban dentro de límites normales. Los cultivos para tuberculosis, histoplasmosis y otras infecciones sistémicas resultaron negativos. Las biopsias de hígado y médula ósea no revelaron anormalidades significativas. Era como si el cuerpo de Elena estuviera gritando que algo estaba terriblemente mal, pero todos nuestros instrumentos médicos más sofisticados no podían escuchar el grito. Es frustrante, ¿verdad?, me comentó el doctor Morrison una tarde mientras revisábamos los resultados más recientes en la estación de enfermeras. Casos como el de la señora Vázquez te recuerdan que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, todavía hay mucho que no entendemos sobre el cuerpo humano y la enfermedad. Mientras tanto, el estado de Elena continuaba deteriorándose lentamente. Su peso siguió bajando, la anemia empeoraba a pesar de las transfusiones de sangre, y los episodios de fiebre se volvían más frecuentes. Pero lo que más me preocupaba eran los cambios en su comportamiento y estado mental.
Elena había llegado como una mujer articulada y cooperativa, pero gradualmente comenzó a mostrar signos de confusión y agitación. Por las noches, las enfermeras reportaban que hablaba sola, manteniendo conversaciones con personas que no estaban ahí. Durante el día dormía profundamente, pero cuando despertaba parecía desorientada y a menudo no recordaba las conversaciones que habíamos tenido. «Doctor Hernández», me dijo la enfermera Sandra una mañana, «necesito hablar con usted sobre la paciente de la 812. Había algo en su tono que me puso inmediatamente alerta. Anoche, durante mi turno, Elena estaba muy agitada. Decía que había alguien más en su habitación, alguien que la estaba llamando. Revisé la habitación 3 veces, pero no había nadie. Podría ser delirio relacionado con la fiebre o los medicamentos, le respondí, aunque algo en la expresión de Sandra me decía que había más en la historia. Doctor, llevo 15 años trabajando aquí. He visto delirio, he visto alucinaciones causadas por medicamentos, he visto de todo. Esto es diferente. Sandra bajó la voz y se acercó más. Elena me describió con detalles exactos a una paciente que murió en esa misma habitación hace 3 años. Una paciente de la que Elena nunca pudo haber sabido nada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mantuve mi compostura profesional. Las coincidencias pueden ser sorprendentes, Sandra. Elena está muy enferma, y su mente puede estar creando imágenes basadas en fragmentos de conversaciones que ha escuchado sin darse cuenta. Sandra me miró con una expresión que mezclaba frustración y compasión. Doctor, ojalá fuera tan simple como usted dice, pero hay algo más que debe saber sobre la habitación 812. Las palabras de Sandra resonaron en mi mente durante el resto del día, pero traté de mantenerme enfocado en los aspectos médicos del caso de Elena. Como médico, había sido entrenado para buscar explicaciones racionales y basadas en evidencia para todos los síntomas y comportamientos de mis pacientes. Las historias sobre habitaciones embrujadas o fenómenos inexplicables no tenían lugar en mi práctica médica. Sin embargo, esa misma tarde, mientras revisaba el expediente médico de Elena por enésima vez, decidí investigar un poco más sobre la historia de la habitación 812. Me dirigí al archivo médico del hospital, ubicado en el sótano, donde los registros de pacientes se almacenaban en filas interminables de estantes metálicos. La archivista de turno era la señora Carmen Ruiz, una mujer de unos 60 años que había trabajado en Harbor General durante más de 25 años. Cuando le pregunté sobre los registros de pacientes que habían ocupado la habitación 812 en los últimos años, su expresión cambió notablemente. «¿Por qué quiere saber sobre esa habitación específicamente, doctor?», me preguntó mientras ajustaba sus anteojos de lectura. «Tengo una paciente ahí actualmente, y estoy tratando de entender si hay algún factor ambiental que pueda estar afectando su recuperación», le expliqué, manteniendo mi tono profesional. Carmen suspiró profundamente y comenzó a buscar entre los archivos. «Doctor, en mis 25 años aquí he visto muchas cosas extrañas, pero la habitación 812, esa habitación tiene una historia particular». Sacó varios expedientes y los colocó sobre la mesa. «En los últimos 5 años hemos tenido una tasa de mortalidad inusualmente alta en esa habitación. No solo mortalidad, sino también casos de pacientes que experimentaron deterioros inexplicables o que desarrollaron complicaciones que no eran consistentes con sus diagnósticos iniciales». Revisé los expedientes que Carmen había sacado. María González, 42 años, había sido admitida por una neumonía simple y había desarrollado una sepsis fulminante sin explicación aparente. Roberto Silva, 38 años, ingresado por diabetes descompensada, había sufrido un paro cardíaco inexplicable en su tercera noche en la habitación. Ana Morales, 29 años, había llegado por un cuadro de gastroenteritis y había desarrollado una falla orgánica múltiple que los médicos nunca pudieron explicar completamente. ¿Hay algún factor común entre estos casos?, le pregunté a Carmen mientras hojeaba los expedientes. «Todos llegaron con condiciones relativamente manejables, doctor, y todos comenzaron a deteriorarse después de pasar varias noches en esa habitación. Pero hay algo más». Carmen bajó la voz y miró alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Todos reportaron lo mismo antes de empeorar. Decían que sentían una presencia en la habitación,
que alguien los visitaba por las noches. Esa noche, después de terminar mi turno regular, decidí quedarme en el hospital para observar más de cerca el comportamiento de Elena durante las horas nocturnas. Me instalé en la estación de enfermeras del piso 8 con la excusa de revisar casos pendientes, pero mi verdadera intención era monitorear la habitación 812. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, escuché una voz proveniente de la habitación de Elena. Era su voz, pero estaba hablando con alguien. Me acerqué silenciosamente al pasillo y pude escuchar fragmentos de la conversación. Sí, entiendo, pero tengo miedo, decía Elena con una voz que sonaba más clara y coherente de lo que había estado durante el día. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Yo no hice nada malo. Esperé unos momentos más antes de entrar a la habitación. Elena estaba sentada en su cama, mirando hacia la esquina oscura junto a la ventana. Sus ojos estaban completamente abiertos y alerta, muy diferente del estado de confusión que había mostrado durante las últimas semanas. Elena, ¿se encuentra bien? Escuché voces y vine a revisar. Le dije suavemente para no asustarla. Ella me miró con una expresión que mezclaba alivio y terror. Doctor Hernández, gracias por venir. Ella estaba aquí otra vez. ¿Quién estaba aquí, Elena? La mujer joven, la que murió en esta habitación. Dice que viene por mí, que es mi hora de irme con ella. Elena agarró mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado debilitado. Doctor, yo no quiero morir. Tengo cosas que hacer. Tengo una hermana en México que no he visto en años. No puedo irme así. Le aseguré a Elena que estaba a salvo, que era probable que estuviera experimentando pesadillas vívidas debido a los medicamentos y el estrés de la hospitalización. Le administré un sedante suave y permanecí con ella hasta que se durmió. Sin embargo, sus palabras sobre la mujer joven que murió en esta habitación me inquietaron profundamente. Al día siguiente, regresé al archivo médico para investigar más específicamente sobre muertes ocurridas en la habitación 812. Carmen me ayudó a encontrar el expediente que estaba buscando. Patricia Mendoza, una mujer de 27 años que había fallecido en esa habitación exactamente 3 años atrás. Patricia había llegado al hospital por complicaciones de una apendicitis perforada. Después de una cirugía exitosa, parecía estar recuperándose bien hasta que desarrolló una infección postoperatoria inexplicable que no respondía a antibióticos. Durante sus últimos días, las enfermeras habían reportado que Patricia hablaba constantemente sobre alguien que venía por ella y que se negaba a estar sola en la habitación. Lo que más me impactó fue leer las notas de las enfermeras durante las últimas 48 horas de vida de Patricia. Describían exactamente los mismos comportamientos que Elena estaba mostrando. Conversaciones con personas invisibles, agitación nocturna y una clara mejoría en su estado mental durante los episodios, como si la presencia de lo que fuera que estaba experimentando la hiciera más lúcida. Esa tarde, decidí confrontar directamente el tema con Elena. Entré a su habitación con una fotografía de Patricia que había obtenido del expediente médico. Elena, quiero mostrarle algo. ¿Reconoce a esta persona? Le pregunté, mostrándole cuidadosamente la fotografía. Elena palideció visiblemente cuando vio la imagen. Sus manos comenzaron a temblar y se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Esa es ella, doctor. Esa es la mujer que viene por las noches. ¿Cómo tiene su fotografía? ¿Ella también está internada aquí? Elena, esta mujer murió hace 3 años en esta misma habitación. Su nombre era Patricia Mendoza. Elena me miró con una expresión de shock absoluto. Eso no puede ser posible, doctor. Ella me habla, me toca la mano, me dice que entiende mi dolor porque ella pasó por lo mismo. Durante los siguientes días, el estado físico de Elena continuó deteriorándose a pesar de todos nuestros esfuerzos médicos. Habíamos consultado con los mejores especialistas de Los Ángeles, habíamos realizado pruebas experimentales, habíamos probado tratamientos de última generación. Nada funcionaba. Era como si su cuerpo estuviera siendo consumido por algo que estaba más allá de nuestro entendimiento médico. Pero lo más perturbador era que Elena parecía estar aceptando gradualmente lo que ella describía como su destino.
Durante las conversaciones diurnas me hablaba con una serenidad inquietante sobre sus visitas nocturnas y cómo Patricia la estaba preparando para el viaje. «Doctor, sé que usted piensa que estoy loca», me dijo una tarde mientras le ajustaba su medicación intravenosa. «Pero Patricia me ha contado cosas sobre este hospital, sobre esta habitación, que nadie más podría saber. Me ha hablado de otros pacientes que estuvieron aquí, de médicos que trabajaron en este piso hace años, de cosas que pasaron mucho antes de que yo llegara». «¿Qué tipo de cosas, Elena?» Me contó sobre el Dr. Williams, un médico que trabajaba aquí en los años 90 y que se suicidó después de perder muchos pacientes en este piso. Me habló de la enfermera Johnson, que fue despedida por robar medicamentos pero que en realidad los estaba usando para ayudar a pacientes sin seguro médico. Me describió el accidente que hubo en el elevador del lado este en 1995, donde murieron 2 empleados del hospital. Cada detalle que Elena mencionaba era verificable en los archivos del hospital. Carmen confirmó la historia del Dr. Williams, quien efectivamente se había quitado la vida después de una serie de pérdidas inexplicables de pacientes. Los registros de recursos humanos confirmaron el caso de la enfermera Johnson, y los reportes de seguridad documentaban el accidente del elevador con fechas exactas. Una noche, mientras hacía mi ronda final del turno, encontré a Elena completamente despierta y lúcida, más de lo que había estado en semanas. Estaba sentada al borde de su cama, con la mirada fija en la esquina de la habitación. «Doctor Hernández, gracias por todo lo que ha hecho por mí», me dijo con una voz clara y serena. «Pero creo que ya es hora». «¿Hora de qué, Elena?» «Hora de irme. Patricia dice que el dolor va a terminar pronto, que hay paz del otro lado. Y doctor», se volvió para mirarme directamente a los ojos. «Ella quiere que le diga algo». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. «¿Qué quiere que me diga?» «Que usted va a encontrar más casos como el mío. Que esta habitación, este piso, tiene algo que atrae a personas como nosotras. Personas que están solas, que no tienen familia cerca, que llegaron aquí buscando una nueva vida pero encontraron la muerte en su lugar». Elena se acostó nuevamente y cerró los ojos. «Dígale a Patricia que estoy lista». Esa fue la última conversación coherente que tuve con Elena Vázquez. Elena murió 3 días después de nuestra última conversación, en las primeras horas de la madrugada del 15 de noviembre. Oficialmente, la causa de muerte se registró como falla orgánica múltiple de origen desconocido. Extraoficialmente, todos sabíamos que habíamos perdido a una paciente ante algo que no podíamos explicar, diagnosticar o tratar. La noche de su muerte, yo estaba de guardia en el piso 8. Alrededor de las 3:15 am, las alarmas de los monitores en la habitación 812 comenzaron a sonar. Corrí hacia la habitación junto con la enfermera Sandra y el equipo de respuesta rápida. Encontramos a Elena en paro cardíaco completo. Durante los siguientes 20 minutos, intentamos todo lo posible para reanimarla. Compresiones cardíacas, desfibrilación, medicamentos de emergencia, intubación. Nada funcionó. Pero lo que más me marcó de esos momentos no fue la pérdida de la paciente, sino algo que observé justo antes de declarar la hora de muerte. Por un instante, mientras realizaba las compresiones cardíacas, sentí como si la temperatura de la habitación hubiera bajado drásticamente. Mi aliento se hizo visible por unos segundos, y pude jurar que vi una figura femenina de pie junto a la ventana. Era translúcida, apenas perceptible, pero estaba ahí. Cuando parpadeé para enfocar mejor, la figura había desaparecido. ¿Viste eso? Le susurré a Sandra mientras declarábamos la hora de muerte. ¿Ver qué, doctor?, me respondió, pero había algo en sus ojos que me decía que ella también había percibido algo fuera de lo normal. Después del fallecimiento de Elena, traté de convencerme de que todo había sido producto del estrés, el cansancio y la presión emocional de perder a una paciente joven. Durante los siguientes días me sumergí en el trabajo. Tomé turnos extra y evité pasar tiempo innecesario en el piso 8. Pero la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi percepción del mundo no me abandonaba. 2 semanas después de la muerte de Elena, llegó un nuevo paciente a la habitación 812. Se llamaba James Mitchell.
un hombre caucásico de 41 años, veterano del ejército que había sido admitido por un cuadro de dolor abdominal severo y fiebre. James no tenía familia cercana. Su esposa había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás y no tenía hijos. Vivía solo en un pequeño apartamento en East Lea, sobreviviendo con su pensión de veterano y trabajos ocasionales. Los estudios iniciales de James mostraron signos de una posible obstrucción intestinal, pero las imágenes no eran concluyentes. Era un caso que requería observación cuidadosa y posiblemente cirugía exploratoria. Al principio, James parecía ser un paciente cooperativo y de buen humor, a pesar del dolor. Me contó historias de su servicio militar en Afganistán y habló con cariño sobre su difunta esposa. «Doctor, este lugar me trae muchos recuerdos», me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones. «Pasé mucho tiempo en hospitales militares después de una explosión que casi me mata en Kandahar, pero al menos allá sabía por qué estaba ahí. Aquí me siento, no sé cómo explicarlo, como si fuera exactamente donde tengo que estar, aunque no quiera estarlo». Durante la primera semana de hospitalización, James respondió bien al tratamiento conservador. Su dolor disminuyó, la fiebre cedió, y los estudios de control mostraron mejoría en la obstrucción parcial. Parecía que íbamos a evitar la cirugía y que pronto podría ser dado de alta. Pero entonces comenzaron los episodios nocturnos. La primera vez que las enfermeras reportaron comportamiento anormal en James fue durante su 8ª noche en la habitación 812. La enfermera del turno nocturno, María Santos, me llamó alrededor de las 12:00 am. «Doctor Hernández, necesita venir a ver al señor Mitchell. Está muy agitado y dice que hay gente en su habitación». Cuando llegué encontré a James sentado en su cama, completamente despierto y mirando fijamente hacia la esquina donde había visto la figura durante la muerte de Elena. «Doctor, gracias por venir», me dijo James con voz temblorosa. «Hay alguien aquí que quiere hablar conmigo. Dice que me conoce, que sabe por lo que he pasado. James, probablemente esté experimentando pesadillas debido a los medicamentos para el dolor. Es muy común en el hospital». «No, doctor. No es una pesadilla. Ella está ahí mismo». James señaló hacia la esquina oscura. «Es una mujer joven mexicana muy delgada. Dice que su nombre es Elena y que estuvo en esta misma habitación hace poco tiempo». Mi sangre se heló. James no podía saber nada sobre Elena. Había llegado al hospital casi un mes después de su muerte, y no había manera de que hubiera tenido acceso a esa información. «¿Qué más te ha dicho esta Elena?», le pregunté, tratando de mantener mi voz estable. «Me dice que entiende el dolor de perder a alguien que amas. Que ella también tenía gente en México a la que quería ver otra vez pero que nunca pudo. Y doctor», James me miró con ojos llenos de lágrimas. «Ella dice que hay otros aquí también. Gente que murió sola, lejos de su familia, y que ahora no pueden encontrar paz». Durante los siguientes días el estado físico de James comenzó a deteriorarse sin explicación médica aparente. Su obstrucción intestinal, que había estado mejorando, empeoró súbitamente. Desarrolló fiebre nuevamente, y sus análisis de sangre comenzaron a mostrar signos de infección sistémica, aunque todos los cultivos resultaban negativos. Pero al igual que había pasado con Elena, los episodios nocturnos de James se volvían cada vez más detallados y específicos. Me describía conversaciones con Elena, pero también comenzó a hablar de otras personas. Patricia, la joven que había muerto 3 años atrás, un hombre mayor llamado Roberto que había fallecido de un ataque cardíaco, y varios otros pacientes que habían ocupado la habitación 812 durante los últimos años. Una noche, después de un episodio particularmente intenso donde James había estado hablando durante horas con sus visitantes, decidí hacer algo que iba contra todos mis principios médicos racionales. Me quedé despierto toda la noche en una silla junto a su cama para observar directamente lo que estaba sucediendo. Alrededor de las 3:30 am, James se incorporó en su cama y comenzó a hablar hacia la esquina de la habitación. «Elena, ya entiendo lo que me estás diciendo», decía con voz clara y calmada. «Pero no estoy listo todavía. Mi esposa Sara me está esperando, pero aún hay cosas que necesito hacer aquí». Durante los siguientes minutos, James mantuvo una conversación completa,
haciendo pausas como si estuviera escuchando respuestas, reaccionando emocionalmente a lo que fuera que estaba oyendo. Lo más perturbador era que, al igual que había pasado con Elena, James parecía completamente lúcido durante estos episodios, más coherente y alerta de lo que estaba durante el día. James, le susurré suavemente, ¿puedes decirme qué está pasando? Él se volvió hacia mí con una expresión serena. Doctor, sé que esto debe ser muy difícil de entender para usted. Elena me está explicando que esta habitación, este lugar, es como un punto de encuentro para personas como nosotros. Personas que murieron lejos de casa, que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. ¿Y qué quieren de ti? Elena dice que no es lo que quieren de mí, sino lo que pueden ofrecerme. Dice que el dolor de vivir sin Sara, la soledad, todo eso puede terminar, que puedo estar con ella nuevamente. Durante las siguientes horas, James me contó detalles increíblemente específicos sobre las vidas y muertes de los pacientes que supuestamente lo estaban visitando. Detalles que luego pude verificar en los expedientes médicos. Nombres completos de familiares, ciudades de origen, circunstancias específicas de sus muertes, incluso fechas exactas de eventos significativos en sus vidas. Cuando amaneció, James cayó en un sueño profundo y no despertó hasta bien entrada la tarde. Cuando lo hizo, no recordaba nada de la conversación nocturna. Sus signos vitales habían empeorado considerablemente y sus análisis de laboratorio mostraban un deterioro acelerado en múltiples sistemas orgánicos. Desesperado por encontrar una explicación médica para lo que estaba presenciando, ordené consultas con neurología, psiquiatría e incluso toxicología para descartar posibles alucinógenos ambientales. Todos los estudios regresaron normales o inconcluyentes. El doctor Morrison notó mi creciente preocupación y me llamó a su oficina una tarde. Hernández, he estado observando tu trabajo últimamente. Estás obsesionado con los casos del piso 8, específicamente con la habitación 812. ¿Hay algo que quieras contarme? Por primera vez desde que había comenzado la residencia, decidí ser completamente honesto con mi superior. Doctor Morrison, creo que hay algo en esa habitación que está afectando a los pacientes de maneras que no podemos explicar médicamente. He documentado patrones de comportamiento, deterioros inexplicables y cosas que van más allá de mi entendimiento como médico. El doctor Morrison me miró silenciosamente por varios minutos antes de responder. Miguel, ¿recuerdas lo que te dije en tu primera semana aquí? ¿Sobre casos que van a desafiar tu comprensión del mundo? Asentí. La habitación 812 es uno de esos casos. He sido médico por más de 20 años. He trabajado en este hospital durante 15, y hay cosas que he visto que simplemente no puedo explicar con mis conocimientos médicos tradicionales. ¿Usted también ha notado las anomalías? Miguel, hace 5 años perdimos 7 pacientes en esa habitación en un periodo de 8 meses. Todos casos que deberían haber sido recuperaciones rutinarias. Después de eso, traté de convencer a la administración de que cerrara permanentemente esa habitación, pero los recursos del hospital son muy limitados. No podemos permitirnos perder camas. El doctor Morrison se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la ventana que daba al patio central del hospital. He visto médicos brillantes perder la cordura tratando de entender lo que pasa en esa habitación. He visto enfermeras experimentadas pedir transferencias después de trabajar algunos turnos en el piso 8. Y he visto pacientes... Se quedó callado por un momento. He visto pacientes que llegaron con esperanza de vida y que simplemente se rindieron, como si algo los estuviera llamando. ¿Qué me está sugiriendo que haga? Te estoy sugiriendo que seas muy cuidadoso, Miguel, que no dejes que esta situación afecte tu capacidad de ser un buen médico para tus otros pacientes. Y sobre todo, que no dejes que te consuma. Esa noche, James Mitchell murió en su sueño. Al igual que Elena, no había signos de lucha o dolor. Simplemente se fue, como si hubiera tomado una decisión pacífica de ya no luchar más. Después de su muerte, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi residencia. Pedí que la habitación 812 fuera temporalmente removida de servicio bajo el pretexto de problemas con la plomería y el sistema eléctrico.
Sabía que era una solución temporal, pero necesitaba tiempo para procesar lo que había experimentado y para decidir qué iba a hacer con la información que había recopilado. Sin embargo, lo que no sabía era que mi investigación sobre la habitación 812 había apenas comenzado, y que pronto descubriría que el problema no se limitaba a una sola habitación, sino que se extendía mucho más profundamente en la estructura del hospital de lo que jamás había imaginado. Después de la muerte de James Mitchell, logré mantener la habitación 812 fuera de servicio durante casi 6 semanas. Durante ese tiempo, me sumergí en una investigación exhaustiva que fue más allá de los registros médicos oficiales del hospital. Pasé incontables horas en el archivo, hablando con empleados veteranos, revisando reportes de mantenimiento, registros de seguridad e incluso actas de reuniones administrativas que databan de décadas atrás. Lo que descubrí fue mucho más perturbador de lo que había imaginado. Harbor General Medical Center había sido construido en 1962 sobre el terreno de lo que anteriormente había sido el cementerio de Los Ángeles Este, un cementerio público que había operado desde 1889 hasta 1960. Durante la expansión urbana de la ciudad, la administración municipal había decidido reubicar los restos a otros cementerios para hacer espacio para el hospital. Sin embargo, según los documentos que encontré en los archivos históricos de la ciudad, la exhumación había sido incompleta y apresurada. Un reporte de 1961, archivado y aparentemente olvidado por décadas, indicaba que se habían encontrado irregularidades significativas durante el proceso de construcción. Los trabajadores habían descubierto múltiples restos humanos que no habían sido catalogados en los registros oficiales del cementerio. Estos eran principalmente inmigrantes, personas sin familia conocida, y otros individuos que habían sido enterrados en la sección de pobres del cementerio sin marcadores apropiados. Pero había algo aún más inquietante en esos documentos. La sección del cementerio sobre la cual se había construido específicamente el ala este del hospital, donde se encontraba el piso 8, había sido designada como el sector de los olvidados. Era el área donde habían sido enterradas personas que habían muerto solas, sin familia que reclamara sus cuerpos, principalmente inmigrantes y trabajadores itinerantes que habían llegado a Los Ángeles buscando una nueva vida, pero que habían encontrado la muerte lejos de sus hogares. Esta revelación me llevó a buscar a Esperanza Morales, una mujer de 78 años que había trabajado como enfermera en Harbor General desde su inauguración en 1962 hasta su jubilación en 2010. Esperanza vivía en una casa modesta en Boyle Heights, y cuando la contacté por teléfono, inicialmente se mostró reacia a hablar sobre sus experiencias en el hospital. «Doctor, hay cosas del hospital sobre las que es mejor no hablar», me dijo durante nuestra primera conversación telefónica. Algunas memorias es mejor dejarlas enterradas. Sin embargo, después de varias llamadas y de explicarle detalladamente lo que había observado con Elena y James, Esperanza finalmente accedió a reunirse conmigo en su casa un domingo por la tarde. Esperanza era una mujer pequeña de cabello completamente blanco, pero sus ojos oscuros mantenían una agudeza que hablaba de décadas de experiencia médica. Su sala de estar estaba llena de fotografías familiares y recuerdos de su larga carrera en el hospital. «Doctor Hernández», me dijo mientras me servía café mexicano, «yo sabía que algún día alguien vendría a preguntarme sobre el piso 8. He estado esperando esta conversación durante años». Durante las siguientes 3 horas, Esperanza me contó historias que cambiaron completamente mi comprensión de lo que había estado sucediendo en Harbor General durante décadas. Desde los primeros años del hospital, el piso 8 fue diferente, comenzó Esperanza. Los pacientes que llegaban ahí parecían atraer cosas. Al principio pensamos que era coincidencia, que simplemente recibíamos los casos más graves, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que había patrones que no podían explicarse médicamente. Esperanza me contó sobre la doctora Margaret Chen, una psiquiatra que había trabajado en el hospital desde 1975 hasta 1987. La doctora Chen había comenzado a documentar sistemáticamente los casos anómalos del piso 8,
manteniendo registros detallados de pacientes que experimentaban lo que ella llamaba encuentros con presencias no corporales. La doctora Chen era una mujer muy científica, muy metódica, continuó Esperanza. No creía en fantasmas ni supersticiones. Pero después de varios años de observar los patrones, llegó a la conclusión de que había algo en la estructura misma del hospital, específicamente en el piso 8, que creaba condiciones para encuentros entre mundos. Según Esperanza, la doctora Chen había desarrollado una teoría sobre lo que ella llamaba resonancia emocional residual. Creía que las emociones intensas asociadas con la muerte, especialmente cuando ocurrían en personas que habían vivido en soledad o lejos de sus seres queridos, de alguna manera se imprimían en el ambiente físico del hospital. La doctora decía que el piso 8 se había convertido en un tipo de imán para almas perdidas, me explicó Esperanza. Personas que habían muerto lejos de casa, sin familia, sin la oportunidad de despedirse, y que los pacientes que llegaban en condiciones similares, solos, lejos de sus familias, enfrentando la muerte en un lugar extraño, de alguna manera podían conectar con estas presencias. La doctora Chen había documentado más de 200 casos durante sus 12 años en el hospital. Pacientes que hablaban con personas fallecidas, que recibían información que no podían haber obtenido por medios normales, y que a menudo experimentaban lo que ella describía como deterioro psicosomático inexplicable, un empeoramiento físico que no correspondía con sus condiciones médicas actuales. ¿Qué pasó con la doctora Chen y su investigación?, le pregunté a Esperanza. Su expresión se entristeció. En 1987, la doctora comenzó a experimentar ella misma los fenómenos que había estado estudiando. Decía que las presencias habían comenzado a visitarla en su oficina, en su casa, incluso cuando no estaba en el hospital. Empezó a perder peso, a tener problemas para dormir y finalmente tuvo que tomar una licencia médica. ¿Sabe qué fue de ella? La doctora Chen se mudó a San Francisco en 1988. Antes de irse, me entregó todos sus archivos y me hizo prometerle que los mantendría seguros hasta que apareciera alguien que pudiera continuar su trabajo. Doctor Hernández, creo que usted es esa persona. Esperanza desapareció en su dormitorio y regresó con una caja de cartón grande llena de archivos. Estos son los registros completos de la doctora Chen. Casos documentados, fotografías, grabaciones de audio, incluso algunos videos. Todo está aquí. Durante las siguientes semanas me dediqué obsesivamente a revisar los archivos de la doctora Chen. Los registros eran meticulosos y detallados, documentando no solo los casos individuales, sino también patrones ambientales, correlaciones temporales, e incluso mediciones de temperatura y campos electromagnéticos en diferentes áreas del piso 8. Los archivos revelaban que la habitación 812 no era la única problemática. Toda la sección este del piso 8 mostraba actividad anómala, pero la habitación 812 era efectivamente el epicentro de los fenómenos. La doctora Chen había teorizado que esta habitación estaba ubicada directamente sobre lo que había sido el área más densa de enterramientos no marcados del antiguo cementerio. Pero lo más impactante de los archivos eran las grabaciones de audio y video que la doctora Chen había realizado secretamente durante sus sesiones con pacientes que experimentaban encuentros paranormales. En estas grabaciones se podían escuchar claramente voces que no pertenecían a los pacientes ni al personal médico presente. Voces que hablaban en español, inglés y otros idiomas, describiendo detalles específicos sobre sus vidas y muertes. Una grabación particularmente perturbadora era de un paciente llamado David Kim, un inmigrante coreano que había estado internado en la habitación 812 en 1983. En la grabación, David mantenía una conversación completa en español, con alguien que no era visible en el video. Lo extraordinario era que David no hablaba español. Había llegado a Estados Unidos directamente desde Corea del Sur y solo hablaba coreano e inglés básico. Durante la grabación, David transmitía mensajes de una mujer llamada Carmen Rodríguez, quien supuestamente había muerto en la misma habitación 2 años antes. La voz de David cambiaba completamente cuando transmitía. Las palabras de Carmen
adoptando inflexiones y patrones de habla típicamente femeninos y mexicanos. Más tarde, cuando la doctora Chen verificó los registros, efectivamente encontró que Carmen Rodríguez había fallecido en la habitación 812 en 1981, exactamente como David había descrito. Armado con esta información, decidí tomar una acción más directa. A pesar de las advertencias del doctor Morrison y los riesgos para mi carrera, solicité que me permitieran pasar una noche completa en la habitación 812 con equipo de grabación y monitores médicos. Mi plan era documentar definitivamente los fenómenos que habían estado ocurriendo y encontrar una manera de ayudar a las presencias a encontrar paz. La administración del hospital inicialmente rechazó mi solicitud, pero después de presentar los archivos de la doctora Chen y argumentar que necesitaba documentar los factores ambientales que estaban afectando negativamente a los pacientes, finalmente obtuve permiso para una sesión de monitoreo ambiental nocturno. La noche del 3 de febrero de 2019, me instalé en la habitación 812 con una cámara de video, grabadora de audio, monitor de temperatura, detector de campos electromagnéticos y equipo médico básico para monitorear mis propias constantes vitales. También llevé conmigo una fotografía de Elena Vázquez y una lista de nombres de todos los pacientes que habían muerto en esa habitación durante los últimos 10 años. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Alrededor de las 11 p.m., noté una disminución gradual en la temperatura de la habitación, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba normalmente. Mis instrumentos registraron una caída de casi 8 grados Celsius en el transcurso de 30 minutos. A las 2:15 a.m. comenzaron los fenómenos auditivos. Primero fueron susurros apenas perceptibles, como voces lejanas manteniendo conversaciones que no podía distinguir claramente. Gradualmente las voces se volvieron más claras y distintas. Pude identificar al menos 3 voces diferentes. Una mujer joven hablando en español, un hombre mayor con acento que parecía del sur de Estados Unidos, y otra voz femenina que hablaba en lo que sonaba como un idioma asiático. A las 2:45 a.m., las voces comenzaron a dirigirse directamente a mí. «Doctor», escuché claramente en español con la voz de una mujer joven. «Gracias por venir. Hemos estado esperando a alguien como usted». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura y respondí en voz alta hacia la habitación. «Soy el doctor Miguel Hernández. Si hay alguien aquí que quiera comunicarse conmigo, estoy dispuesto a escuchar». «Doctor, mi nombre es Elena Vázquez. Usted me conoció cuando estuve internada aquí». La voz era inconfundiblemente la de Elena. Tenía las mismas inflexiones, el mismo acento de Michoacán que recordaba perfectamente. «Elena, si realmente eres tú, necesito que me ayudes a entender qué está pasando aquí. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Qué necesitan?». Durante los siguientes minutos, Elena me explicó lo que ella describía como su situación. Según su relato, las personas que morían solas en el hospital, especialmente aquellas que habían llegado a Estados Unidos buscando una nueva vida pero que habían encontrado la muerte lejos de sus familias, quedaban de alguna manera atrapadas en el lugar de su muerte. «Doctor, nosotros no elegimos quedarnos aquí», me explicó Elena. «Es como si algo nos atrajera de vuelta. El dolor de morir lejos de casa, sin poder despedirnos de nuestras familias, crea una conexión con este lugar que no podemos romper». Otras voces comenzaron a unirse a la conversación. James Mitchell se presentó y confirmó detalles de su experiencia antes de morir. Patricia Mendoza habló sobre su frustración de no poder contactar a su familia en México para decirles que había fallecido. Un hombre llamado Roberto Silva describió cómo había estado tratando durante años de enviar un mensaje a su hijo en El Salvador. Lo que más me impactó fue cuando comenzaron a hablar sobre otros pacientes que habían ocupado la habitación 812 y habitaciones adyacentes. Me dieron nombres, fechas, detalles específicos sobre las circunstancias de sus muertes e información sobre familiares que nunca habían podido contactar antes de morir. «Doctor», me dijo Elena, «nosotros no queremos hacer daño a los pacientes que llegan aquí, pero cuando vemos a alguien que está pasando por lo mismo que nosotros pasamos, alguien que está solo, lejos de su familia, enfrentando la muerte en un lugar extraño,
no podemos evitar tratar de conectar con ellos. ¿Y qué pasa cuando se conectan? A veces simplemente les damos compañía en sus últimos momentos. Otras veces, tratamos de ayudarlos a prepararse para lo que viene después. Pero, doctor, la voz de Elena se volvió más triste. Algunas veces, cuando el dolor de la soledad es muy grande, tanto en nosotros como en ellos, la conexión se vuelve demasiado fuerte. Y ellos se vienen con nosotros antes de su tiempo. Esta revelación fue devastadora. Me di cuenta de que Elena, James y probablemente muchos otros pacientes habían muerto no solo por sus enfermedades, sino por la interferencia involuntaria de espíritus atrapados que compartían su mismo dolor emocional. Elena, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarlos? ¿Algo que los ayude a encontrar paz y evitar que esto les pase a futuros pacientes? Doctor, nosotros necesitamos que nuestras familias sepan qué nos pasó. Necesitamos que sepan que estamos bien, que encontramos paz, pero sobre todo, necesitamos que alguien rece por nosotros, que nos ayude a encontrar el camino a casa. Durante las siguientes horas, Elena y los otros espíritus me dieron información específica sobre sus familias, nombres completos, direcciones cuando las recordaban, mensajes específicos que querían transmitir. También me explicaron que la presencia de tantas almas perdidas en el hospital había creado lo que ellos llamaban un vórtice de soledad, que atraía a más personas en circunstancias similares. Cuando amaneció, las voces gradualmente se desvanecieron, pero no antes de que Elena me hiciera una petición final. Doctor Hernández, usted tiene un don especial. Puede escucharnos y ayudarnos, pero también puede ayudar a los pacientes que vienen aquí. Cuando vea a alguien que está solo, que tiene miedo de morir lejos de casa, ayúdelos a hacer esas conexiones mientras todavía están vivos. Ayúdelos a despedirse, a decir las palabras que necesitan decir. Durante las siguientes semanas, me dediqué a cumplir las peticiones que los espíritus me habían hecho. Usando la información que me habían proporcionado, logré contactar a varias familias en México, El Salvador y otros países para informarles sobre la muerte de sus seres queridos que habían fallecido en Harbor General años atrás. La llamada más emotiva fue a la hermana de Elena en Michoacán. Cuando le expliqué que su hermana había fallecido en Los Ángeles pero que había pensado en ella hasta el final, la mujer rompió en llanto. Doctor, nosotros nunca supimos qué le pasó a Elena, me dijo entre sollozos. Ella dejó de llamar hace más de un año, y pensamos que tal vez había decidido cortar contacto con la familia. Nunca imaginamos que había muerto. Organicé para que las familias pudieran realizar ceremonias religiosas apropiadas por sus seres queridos fallecidos. También coordiné con el capellán del hospital para realizar una misa especial por todas las almas perdidas que habían estado atrapadas en el piso 8. Después de estas intervenciones, los fenómenos paranormales en la habitación 812 cesaron completamente. La habitación fue puesta nuevamente en servicio, y durante los siguientes meses no se reportaron incidentes anómalos. Los pacientes que ocuparon la habitación tuvieron recuperaciones normales acordes con sus diagnósticos médicos. Sin embargo, el impacto de esta experiencia en mi vida personal y profesional fue profundo y permanente. Completé mi residencia en Harbor General, pero nunca volví a ver la medicina de la misma manera. Me di cuenta de que como médicos, especialmente en un hospital público que atiende a muchos inmigrantes y personas sin familia cercana, tenemos la responsabilidad no solo de tratar las enfermedades físicas de nuestros pacientes, sino también de atender sus necesidades emocionales y espirituales. Comencé a pasar más tiempo con pacientes que estaban solos, ayudándolos a contactar a familiares en sus países de origen, asistiendo con llamadas telefónicas, e incluso ayudando a organizar videollamadas de despedida cuando era necesario. Implementé un programa informal en el hospital para asegurar que ningún paciente muriera completamente solo, conectándolos con servicios de capellanía, trabajadores sociales o voluntarios que pudieran proporcionar compañía en sus momentos finales. También mantuve en secreto los archivos de la doctora Chen, añadiendo mis propias observaciones y documentación. Sabía que algún día, otra persona con experiencias similares a las mías necesitaría esta información. El doctor Morrison,
quien se había jubilado pocos meses después de mi experiencia en la habitación 812, me visitó en mi último día de residencia. Miguel, me dijo, sé que nunca hemos hablado específicamente sobre lo que experimentaste esa noche en la habitación 812, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Durante los últimos meses, hemos tenido la tasa de mortalidad más baja en el piso 8 en toda la historia del hospital. Doctor Morrison, ¿usted sabía todo el tiempo lo que estaba pasando ahí? Miguel, en medicina aprendemos que hay cosas que la ciencia puede explicar y cosas que simplemente tenemos que aceptar. Mi trabajo era asegurarme de que fueras lo suficientemente fuerte y sabio para manejar la verdad cuando la encontraras. Y lo fuiste. Ahora, 5 años después, trabajo como internista en un hospital comunitario en San Diego. He mantenido mi compromiso de asegurarme de que ningún paciente muera solo, y he entrenado a otros médicos y enfermeras sobre la importancia de atender las necesidades emocionales y espirituales de los pacientes terminales. Ocasionalmente, otros médicos me contactan porque han experimentado fenómenos similares en sus hospitales. Cuando esto sucede, comparto lo que aprendí de Elena, James, Patricia y todos los otros espíritus que encontré en Harbor General. Les explico que estos encuentros no son algo que deba temerse, sino oportunidades para ayudar tanto a los vivos como a los muertos a encontrar paz. Pero lo que más me ha marcado de toda esta experiencia es la comprensión de que la muerte, especialmente cuando ocurre lejos de casa y de los seres queridos, crea heridas que van más allá del mundo físico. Como médicos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar a sanar estas heridas, no solo a través de medicamentos y procedimientos, sino a través de compasión, conexión humana y reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos comprender completamente. Cada noche, antes de irme a dormir, digo una oración por Elena Vázquez, James Mitchell, Patricia Mendoza y todos los otros pacientes que conocí durante mi tiempo en Harbor General, no como fantasmas aterradores, sino como almas que me enseñaron que la medicina verdadera va mucho más allá de lo que podemos ver en los libros de texto o medir con nuestros instrumentos. Y aunque ya no trabajo en Harbor General, sé que la habitación 812 ahora es simplemente otra habitación de hospital, donde los pacientes se recuperan y van a casa con sus familias. Pero también sé que en algún lugar, Elena y los otros finalmente encontraron su camino a casa también. Esta es mi historia. Y aunque sé que muchos la encontrarán difícil de creer, la comparto con la esperanza de que otros médicos entiendan que nuestro trabajo va más allá de curar cuerpos. Estamos aquí para curar almas, para asegurar que nadie enfrente sus momentos más oscuros completamente solo, y para recordar que cada paciente que tratamos lleva consigo historias, sueños y conexiones que merecen ser honradas, especialmente al final de la vida. El hospital más oscuro en el que trabajé como residente me enseñó que a veces las lecciones más importantes de la medicina vienen no de los libros o los profesores, sino de aquellos que ya han cruzado al otro lado y que regresan para recordarnos que la compasión, la conexión humana y el amor son las medicinas más poderosas que tenemos.